Buenos días gente, pongo eso porque esto lo estoy editando un domingo tan tranquilo. Capítulo 34. Mala cara. Restaurante. Con Monel. Monel ni bien se teletransportó con Goku y Kara, un mensaje llegó a su celular y era una cita que tenía pendiente, la cual aceptó de cabeza, pidiéndole un poco de plata a Goku para poder pagar la cena. Luego de cenar y haber llevado a su cita a su departamento, estaba encaminado para irse a la DO. Qué bueno es tener un amigo como Goku que me preste plata para estas situaciones, dijo Monel contando que aún le habían sobrado dinero y por montón. Goku le había dado $1500 solamente para ir a cenar. Solamente gasté 198, tampoco es que la chica comiera mucho, dijo Monel. En eso que Monel caminaba, vio como un vagabundo estaba astado en el suelo, tosiendo fuertemente. Goku me dijo que siempre ayudara a quien pudiese, pensó Monel acercándose, era una manera de empezar bien y olvidar de que trabajó como asesino a sueldo. Disculpe, ¿se encuentra bien?, preguntó Monel. El vagabundo lo vio por unos segundos. Solamente quiero ayudarlo, tome, dijo Monel dándole un poco de dinero. Lo que no esperaba es ser electrocutado, haciendo que caiga y con ello su celular y el botón que Goku le había dado para cuando necesitara ayuda. En segundos una camioneta negra estacionó detrás, bajando un sujeto que tomó a un Monel aturdido y lo subió a la camioneta al igual que el supuesto vagabundo. Bienvenido a Cadmus, dijo Lilian desde el asiento del copiloto. Al día siguiente, departamento de Alex. Alex estaba en su sillón tapada con una manta, la noche para ella no fue fácil ya que se había declarado a Maggie pero no todo salió bien. Kara por su parte nunca la había visto tan vulnerable, por lo que decidió quedarse con ella toda la noche, ella ya le había avisado a Goku que no volvería. El toque de la puerta las hizo voltear. Dios, ¿quién puede ser?, dijo Alex algo dormida. No lo sé, dijo Kara que aún estaba despertándose. Kara, no era necesario que te quedes por mí, dijo Alex. No pensaba dejarte en ese estado, Goku me encargó cuidarte, dijo Kara riendo. Kara luego usó su visión de rayos X para ver quién estaba detrás de la puerta y sonrió. Entonces, dijo Alex mirando a la puerta. El desayuno, espero que tengas hambre, dijo Kara yendo a abrir. Al abrir la puerta, Alex pudo ver a un repartido intentando mantener en equilibrio más de 10 cajas de comida. Déjalas ahí, dijo Kara apuntando a la mesa. El repartido las dejó y salió, saludando incluso a una persona más. Es mucha comida, dijo Alex con susto de tener que comer todo. Descuida, yo puedo comer si no quieres, dijo Goku, el cual entraba con otras 10 cajas. Alex lo vio y se rió, era imposible verlo al Saiyajin, ya que las cajas lo tapaban. Este es tu pequeño desayuno, me imagino, dijo Alex bromeando. Puedo pedir más si te quedas con hambre, dijo Goku confundido. Alex negó rápidamente. No me refería a eso, Goku, estamos más que bien con esta comida, incluso creo que sobra, dijo Alex dudando de lo último que mencionó. Kara abrió las cajas de comida y vio que estaba su favorita. Trajiste mi comida favorita, dijo Kara viéndolo. Goku se apenó por la mirada de Kara. Veo que los cumplidos aún sigues sin tomarlos bien, dijo Alex riendo. Goku iba a decir algo, pero luego se acordó y la miró comprensiva. ¿Cómo estás?, preguntó Goku. Estoy bien, ya no importa, no quiero embarrarlos con mis problemas, dijo Alex dándole una sonrisa para que no se preocupe. Están siendo muy lentos, dijo Kara, que ya había bajado una caja de comida. Hey, no te comas eso que es mi comida, dijo Alex, que fue rápido a sentarse a un costado de la mesa. Se están tardando mucho ustedes, dijo Kara sonriendo. Luego de comer. Entonces hoy no tienes nada de trabajo, dijo Alex afirmando algo dicho por el Saiyajin. Bueno, realmente no, solo me tengo que presentar a hablar con Barbs y Lena, ya que hay más compradores y yo tengo que dar la cara, dijo Goku. Bueno, poco a poco te vas a ir acostumbrando a ese tipo de situaciones, dijo Alex sonriendo.
Lo dudo, no es lo mío, pero sí puedo decir que es raro que yo me esmere en el trabajo, creo que mis amigos no me reconocerían si me vieran hacer eso, dijo Goku riendo. Tu pelo es inconfundible, ya veo por qué tu traje llevaba una capucha y una máscara, dijo Kara sonriendo. Si es de suponer, los pelos de los Saiyajines puros no cambia con el tiempo, eso me acuerdo que escuché de Vegeta, dijo Goku. Podríamos cortarte el pelo, dijo Alex en broma. Goku en eso se levantó de la silla ante el comentario. La miró con desconfianza. Alex y Kara ante eso comenzaron a reír. Ustedes se tienen que acordar que tienen que empezar a entrenar conmigo, dijo Goku con una mirada de maldad. Ambas callaron y desviaron la mirada, mientras seguían comiendo. Horas después. Empresa de Goku. Estoy ya con los papeles que tiene que firmar Goku para empezar a colaborar con en propagandas, dijo Dina con papeles en mano. Genial, Goku tendría que estar por llegar, luego también nosotras tenemos que entrenar con él. Sí, a mí no me lo tienes que recordar, dijo Dina sonriendo. Bárbara al mirarla y ver su cara solo rodó los ojos. Por cierto, yo esta mañana le he hablado a Monel y no me respondió los mensajes, dijo Dina con sospechas de que algo no iba bien. Te veo preocupada por eso, descuida, de seguro estará con la mujer con la que salió la otra noche, dijo Bárbara. Supongo, pero le he enviado para que empiece a trabajar con nosotros en la empresa y no ande de vago por ahí, dijo Dina. Si es verdad, ya sería hora de que empiece a trabajar y no esté de mercenario por ahí, dijo Bárbara repensando lo que dijo Dina. En ese momento el sonido de teletransportación que ambas ya conocían se escuchó detrás de ellas, haciendo que se den la vuelta. Llegas a tiempo, todavía Lena no ha llegado para la firma, dijo Bárbara sonriendo a Goku. Oh bueno, es que terminé rápido de desayunar, dijo Goku sonriendo. ¿Tú comiendo rápido? ¡Qué sorpresa!, dijo Bárbara en un tono irónico. Goku le sacó la lengua ante eso. Por cierto, vayamos abajo, tengo algo que mostrarte, Goku, dijo Bárbara. Goku se extrañó, pero junto a Dina la siguieron hasta la primer planta. Al llegar abajo, Goku pudo ver una zona entera llena de terrenos para cultivar. He mandado a construir esto, ya que recordando de tus recuerdos, valga la redundancia. Es para que empieces a trabajar en nuevos cultivos que podamos vender, claramente tendrás ayuda, pero bueno, tú ya sabes muy bien el tema de cosechar, dijo Bárbara con una sonrisa simpática viendo la cara de Goku. No me trae buenos recuerdos los cultivos, dijo Goku, recordando que él cultivaba para que Milk luego lo dejara entrenar. Tranquilo, yo no te tendré atado a trabajar en los cultivos, pero sí te voy a pedir que no lo dejes de lado y le des un poco de tu tiempo, dijo Bárbara. Goku a eso le asintió con una sonrisa. Volvió a recordar que esto no era lo mismo que con Milk. Veo que comenzarán un nuevo trabajito, dijo una voz detrás de ellos. Olena, veo que ya los guardias te conocen, dijo Bárbara. Oh sí, parece que ya saben quién soy, por cierto me impresiona lo que hicieron aquí abajo, dijo Lena con una sonrisa. Bueno, realmente yo no tuve nada que ver, dijo Goku apenado, ya que Lena lo estaba viendo. Entonces estamos para firmar el contrato, inquirió Lena. Sí, tenemos los papeles, sentémonos primero, será más cómodo, dijo Bárbara. Me duele todo, creo que no entendiste del todo el entrenamiento de Goku, dijo Alex sobándose el cuello. No fue tan malo, recuerda que yo también estoy aprendiendo las nuevas artes marciales que Goku nos está enseñando, dijo Kara estando más fresca que una lechuga. Si recordaras que soy una simple humana y que hacerme hacer los ejercicios con pesos que no van conmigo, eso me matará algún día, dijo Alex. Hola chicas, ¿de casualidad no han visto a Monel?, preguntó Win. Ambas negaron con la cabeza. ¿Por qué lo preguntas?, preguntó Kara con duda. Bueno, no le he visto en todo el día y no me responde los mensajes, dijo Win. Tranquilos, seguramente esté de vago por ahí, recuerden aquella vez que se emborrachó y desapareció por unos días, dijo Alex viendo a Win. Oigan, ya me disculpé por aquella vez, él solo me dijo que Goku le dio plata y bueno, dijo Win. En ese momento el teléfono de Kara, era Goku.
Hola amor, dijo Kara con una sonrisa. Es empalagoso cuando habla así, dijo Win en un susurro. Sí, pero está perdida en Goku, ¿qué se le va a hacer?, dijo Alex riendo. Kara los estaba escuchando por más que estuviese hablando con Goku. Hola Kara, te quería decir que la reunión con Lena salió bien y Varbs quería festejar, así que, ¿quieren venir con nosotros a salvar alienígena?, preguntó Goku. Por supuesto. Kara luego preguntó a los demás si querían. Comida gratis y bebida, yo me apunto, dijo Win. Sí, supongo que no habrá problema, dijo Alex sin más. Kara la vio e iba a preguntarle 2 veces si estaba segura, porque no quería que pasara un mal rato si aparecía Maggie. Descuida, estaré bien, dijo Alex. Dijeron que sí, Goku, nos veremos ahí. Por cierto, ¿no has visto a Monel por ningún lado?, preguntó Kara. Con Monel no, ¿sucede algo?, preguntó Goku. Es solo que Win dice que no le ha visto en todo el día y no responde los mensajes, dijo Kara. Dame un segundo, dijo Goku comenzado a buscar el ki de Monel por todo el planeta. Lo encontré, es estable su ki, dijo Goku. Oh bueno, se los diré para que no se preocupen, dijo Kara despidiéndose de Goku. Con Goku. ¿Pasa algo con Monel?, preguntó Dinaya, que ella antes había mencionado que no le respondió los MJ. Bueno, Win dijo que no se podían contactar con él y que no les respondía los mensajes, dijo Goku. No se preocupen, recuerden que estuvo con una chica esa noche pasada, ya aparecerá, aparte es un chico un poderes, ¿qué le puede pasar?, dijo Bárbara. Si tienes razón, no creo que le pase nada, los únicos ki poderosos que siento son el de Diana y Clark a simple vista, dijo Goku sonriendo. Base secreta de Cadmus. Era una habitación oscura donde se podían apreciar bastantes pasillos en los cuales no se veían su final. En una celda iluminada por unas míseras luces se encontraba alguien sentado. Oye, al menos me darán una armónica o una pelota para que no me aburra, dijo Monel hablando con el guardia de la celda. Él había despertado hace 2 horas, sintiendo que no tenía ni su celular, ni su botón que le dio Goku para llamarlo. Por otra parte, el guardia no le respondió nada ante lo dicho por Monel. Hey, solo dime por qué estoy aquí, juro que nuestra conversación será amena. Monel no recibió respuesta. Suspirando volvió a intentar. Está bien, ¿cuál es tu equipo favorito? De lo que sea, preguntó Monel por último. Pero tampoco recibió respuesta alguna. Notando que era inútil, decidió que era mejor ser un capullo con personas así. Notó un anillo en el dedo del guardia. Oh mira, un anillo argolla como le digo yo, me dijeron que existe un ritual muy extenso, donde le regalas una argolla a la mujer que quieres, unos amigos van por algo similar, pero sin argolla, a mí me gustaría ir por algo similar, pero será cuestión de esperar. Aunque por tu parte ya la elegiste, y viéndote a ti no debe ser muy bonita que digamos, dijo Monel. Él pudo ver al guardia apretar los puños de rabia, un poco más y esto ya sería suyo. Como se les dice a las feas en este planeta, zorras, culos libres, o ya sea de fecios, dijo Monel con una sonrisa. El guardia no aguantó más y se dio la vuelta para apuntarle con el arma a la cabeza. No creas que no puedo dispararte, dijo el guardia, que de la rabia sujetó a Monel de la ropa. Sería genial, así no vería tu feo rostro, dijo Monel agarrando el brazo del hombre, jalándolo y haciendo que su cabeza rebote en los barrotes de la celda. En un movimiento rápido tomó la tarjeta del guardia para ponerla en el escáner de la celda y salir corriendo. Antes de que pudiera poner la tarjeta en la puerta que le podría haber dado la salida, unas voces lo detuvieron. ¿Te vas tan pronto?, preguntó Lilian, que salió de la oscuridad, con Jon supuestamente sometido. Jon. Viejo, tendrías que entrenar más, siempre te atrapan, dijo Monel. Monel, sal de aquí, dijo Jon. Si quieres que tu amigo viva, te recomiendo que te rindas, dijo Lilian. No la escuches, gritó Jon, recibiendo un golpe en la nuca que lo dejó nuevamente lamiendo el suelo. De acuerdo, lo haré, dijo Monel levantando las manos. Buen chico, dijo Lilian con una sonrisa soberbia.
Sabes muy bien que ellos me encontrarán, dijo Monel. No te preocupes, primero tú, luego Super Girl, y por último el desgraciado de Kakaroto, dijo Lilian riendo mientras Jon se levantaba y se reía con ella. Jon no, tú eres Cyborg Superman, dijo Monel al darse cuenta que lo habían engañado, pero al ser electrocutado perdió el conocimiento. Horas después, bar alienígena. Revancha, dijo Win con rabia. Él estaba jugando a los juegos arcade contra Goku y no podía creer que le esté ganando todas las partidas. Déjalo por ahora Win, ya trajeron las alitas, dijo Bárbara viendo cómo 10 platos se ponían sobre la mesa. Goku de un salto se colocó al lado de la mesa. Estas alitas se ven deliciosas, exclamó Goku con gran apetito, ya sentado junto a Kara, la cual lo vio y sonrió. Disculpen la demora, pero es un bar muy raro y no pude evitar apreciarlo, dijo James que había llegado justo a tiempo para la comida. Hola James, dijeron todos, menos Goku que lo saludó con una pata de pollo en la mano, mientras Kara le limpiaba la boca. Y si brindamos por las nuevas oportunidades que está teniendo su empresa, dijo Alex mirando a Bárbara y Dina, y bueno Goku el cual no prestó atención. Salud. Otro robo frustrado por Red Oda compañía de Nick. Los vigilantes de Gotham están ayudando a National City, dijo el noticiero. No sé qué traman aquellos dos, dijo Bárbara. ¿O los conoces? Preguntó James a Bárbara. Realmente la mayoría de gente los conoce, respondió Bárbara para no tener que aclarar nada más. James la quedó viendo para ver si decía algo más. Pero solo diré esto, no deberían de confiar en ellos tan rápido, dijo Bárbara. Bueno por ahora lo están haciendo bien, dijo James. Yo creo que podemos confiar en ellos, no tienen un ki maligno, dijo Goku comiendo. Puede que sí, pero algo ocultan, dijo Dina. Sí, Batman los habrá enviado a ver si pueden encontrar algo en Kakaroto y conociéndolo lo que busca es como controlarlo mediante una debilidad, dijo Bárbara pensativa. Pero, Goku no tiene, dijo Kara recordando la historia de Goku para ver si había alguna. No, se va a comer las uñas buscando, dijo Dina con una sonrisa desobrada. Pero yo no le he hecho nada, ¿no sería buena idea que vaya a hablar él? Preguntó Goku. No. Dijeron Dina y Bárbara al mismo tiempo asustando a Goku. Maguji en ese momento se acercó para hablar con Alex, la cual luego de ver a Kara y decirle que estaría bien, se fueron a aclarar las cosas. Jon estaba en su oficina sentado, hasta que vio entrar a Mugan, y se levantó abruptamente. Hola, dijo Mugan. ¿A qué se debe este inesperado placer? Dijo Jon. Solo quería ver cómo estabas, vi a tus amigos en el bar y bueno pensé en venir a verte, dijo Mugan. Sí, Goku me avisó, pero no estaba de humor para ir, y gracias a ti y tu sangre marciana estoy al 100%, dijo Jon. Bueno, yo te he traído un tónico para que te recuperes mejor. Mi abuela me lo hacía cuando me sentía mal, salvas mi vida y ahora la mejoras, dijo Jon con una sonrisa. Ante eso dicho algo lo contradijo y fue ver una alucinación de su familia muerta. ¿Ocurre algo Jon? Preguntó Mugan. Creo que volveré al trabajo, dijo Jon. Mugan ante eso solo asintió y se fue de la sala. Jon por su parte la vio irse no sabiendo lo que había pasado. Tienda de National City. Un ladrón acababa de robar una tienda y corriendo por su vida antes que Kakaroto, Super Girl o incluso Superman vinieran. Pero su sorpresa fue chocarse con Red Odd. Hola, fue lo único que dijo Red Odd. El ladrón intentó huir, pero fue capturado con el gancho que lanzó Red Odd, dejándolo colgado de un poste. No sé por qué corren si nunca funciona, nunca lo piensan, dijo Red Odd, dándole una cachetada y yéndose del lugar. Oye, esto no debería ser legal. Gritó el ladrón con fuerza. Con ese grito de fondo, Jason se subió al tejado en cual estaba Dick esperándolo para irse. Departamento de Goku. Goku estaba entrando a su departamento con Kara en brazos. La razón de esto fue que Kara había tomado una bebida que la camarera le había invitado a Goku, pero este lo rechazó. Hip, vamos Goku, será divertido, dijo Kara con algo de maña.
Kara, no podemos hacer nada aquí, será mejor que descanses, dijo Goku. No seas aguafiestas, Hip, vamos a la fortaleza, ahí nadie nos molestará, dijo Kara sonriendo de manera pervertida. Kara estaba dispuesto a todo y se agarró con sus piernas a la cintura de Goku, haciendo que los pensamientos de Goku se desvirtúen un poco. Kara, no podemos, dijo Goku, que abrió la puerta de su cuarto. Goku la tiró en la cama, pero al hacerlo Kara en segundos cayó dormida. Menos mal, esto no iba a terminar bien, dijo Goku. Cuando Goku se sentó en la cama para sacarse la ropa y poder dormirse, Kara lo tomó inconscientemente y lo usó como almohada. Kara, así no podré dormir, dijo Goku algo incómodo. Kara no escuchaba nada, estaba completamente en otro mundo. Al otro día. Me siento horrible, dijo Kara abrazada al inodoro como si fuera su mejor amigo. Sí, aquello que rechacé de esa chica definitivamente no era nada bueno, creo que era para secuestrar a una persona, dijo Goku teniéndole el pelo detrás. Kara ante eso se rió, pero las ganas de vomitar le ganaron nuevamente. Goku, me siento horrible, no me hagas reír, dijo Kara. Te haré ese té que Alex me dijo Goku yendo a cocina, ya que momento antes había llamado a Alex para saber cómo ayudar a Kara. Durante unos minutos en los que Goku entendía cómo prender una hornalla y calentar el agua para el té, pudo hacerle el té a Kara. Gracias Goku, cada vez te superas, dijo Kara sonriéndole. Goku rió con una mano detrás de la cabeza. A Kara se le hacía lindo ver cómo Goku actuaba aún apenado ante las muestras de afecto, era su inocencia la que nunca se iba. Sería bueno ir a la DO para ver cómo está Jon, dijo Goku agarrando su reloj para ponerse su traje. Es verdad, respondió Kara, moviéndose a super velocidad, vistiéndose para irse. Déjame buscar el ki de Monel, dijo Goku colocando sus dedos en la frente. Una mirada de extrañeza se reflejó en Goku, cosa que Kara notó al instante. ¿Sucede algo?, preguntó Kara acercándose a él. Su ki, no lo encuentro por ninguna parte, dijo Goku con una mirada extrañada. Eso es raro, nunca te había pasado, dijo Kara. Algo no me gusta de esto, en verdad su ki no está por ninguna parte del planeta, dijo Goku seriamente. Está bien, no entremos en pánico, llama a Bárbara y resolvamos esto, dijo Kara. Goku asintió para luego marcar al número. Empresas de Bárbara. Hola Goku, ¿qué pasa? Es raro que estés llamando tú, dijo Bárbara. Barbos, lo siento por molestar, pero no siento el ki de Monel, ¿lo puedes buscar?, dijo Goku. Que no puedes, eso es muy raro, pero está bien, lo buscaré y te llamo ni bien lo ubiqué, dijo Bárbara. Gracias Barbos, dijo Goku colgando la llamada. Bárbara se levantó rápidamente para ir a la habitación secreta, llamando la atención de Dina, que estaba con papeleo. ¿Qué sucede con mi amor?, dijo Dina. Goku no puede sentir el ki de Monel, dijo Bárbara entrando a la cueva, seguida de Dina al escuchar eso. Es raro, pero también Monel no contestó ningún mensaje mío, dijo Dina. Algo no me cuadra, dijo Bárbara tecleando para poder encontrarlo. Fueron varios minutos tecleando hasta que el dispositivo para encontrarlo apareció. Aquí está, es raro que Goku no pueda encontrarlo, dijo Bárbara dudosa. Es al lado del restaurante, al fue a comer con una chica supuestamente él, dijo Dina. Iré a investigar, dijo Dina, saliendo de la cueva. Bárbara quiso decirle que esperara, pero iba a ser en vano. Departamento de Goku. ¿Qué te dijo Barbos?, preguntó Kara. Que ni bien sepa algo me dirá, dijo Goku. Kara le tomó la mano para que no se preocupara. Vamos a la DO para que podamos ayudar con la búsqueda, dijo Kara sonriendo. Goku con una sonrisa le asintió. Una hora después. Empresas de Bárbara. Bárbara estaba tecleando para en todo momento ver la ubicación del dispositivo, hasta que su celular sonó. ¿Qué tienes?, fue lo dicho por Bárbara al contestar. No, pero encontré el botón que Goku le dio, junto a su celular, lo tenía un vagabundo. Algo definitivamente le sucedió, dijo Dina seria. Tranquila Dina, ya veremos cómo encontrarlo, dijo Bárbara.
Voy para allá, dijo Dina y con eso cortó. Esto me huele a Cadmus por todos lados, acaban de cruzar la línea, dijo Bárbara enojada. Ella antes de informarle a Goku, pudo ver en las noticias que Red Old seguía haciendo de las suyas por toda National City. Es increíble que todavía no matara a nadie, dijo Bárbara viendo los ataques a joyerías y demás. Deo. Jon estaba en la sala de entrenamiento junto a Kara practicando las artes marciales que Goku hacía. Esto es difícil, pero gratificante, dijo Jon. ¿Verdad que sí? Siento que ahora podría darle algo de frente a Goku, dijo Kara sonriendo de manera altanera. Tampoco sueñes, dijo Jon bajándole los zumos a Kara. Me preguntó qué estará haciendo, dijo Kara. Él todavía intenta recuperar su poder, ¿verdad? Preguntó Jon. Kara asintió. Sí, es peligroso, pero quiero hacerlo. Las dos fases que él desbloqueó me dijo que le causaron bastante dolor para romper parte del sello que tiene impuesto, pero dejando eso de lado, ¿cómo estás tú? Preguntó Kara. Ya veo, es increíble ese sujeto. Por mi parte sigo viendo a mi familia, a mi esposa y mi hija, las siento en las habitaciones, dijo Jon. Tal vez tenga que ver con Gan, mejor dicho con su sangre, dijo Kara. Jon no respondió, pero la respuesta estaba ahí. Cuando llegué a la Tierra veía a mis padres por todos lados, cuando estaba en mi habitación, miraba las estrellas, sinceramente me sentía muy sola, hasta que Lisa entró a mi habitación y yo le grité, relataba Kara. Le gritaste, no te imagino de adolescente, dijo Jon. Bueno, no siempre fui así de madura y Elisa no me hizo caso y no se fue. Ella me dijo que mis padres querían que yo fuera amada y que no pasaría nada, que ellos nunca podrían ser reemplazados. Que ellos formaban a la persona que hoy ves. Esa fue la vez que dejé que me abrazara y sentí que no estaba sola, terminó por decir Kara. No sabría qué decirte, yo aún no comprendo muy bien, dijo Jon. Creo que lo que quiere decir Kara es que tener a Gan en tu vida no tiene por qué reemplazar a tu familia, ella siempre estará contigo, dijo Goku bajando las escaleras. Goku, fue lo pronunciado por Kara al no verlo entrar. Todos mis amigos, mi familia, mis hijos, ellos siguen conmigo a cada rincón que me mueva de este nuevo universo. Y por más que ellos no estén, he encontrado mi lugar aquí y me siento bien, dijo Goku mirando a Kara, la cual le sonrió. Creo que lo entiendo, pero iré a mi oficina. Gracias por tus palabras Goku, dijo Jon con una sonrisa. Jon se dio la vuelta y salió de la sala. ¿Crees que deberíamos de decirle lo que está ocurriendo? Preguntó Goku viendo cómo Jon se iba. Kara no respondió, sino que le dio un beso rápido en los labios. Me encanta cuando eres serio. Y sobre Jon, esperemos a estar seguro de toda la información, él aún está tocado por el parásito, dijo Kara. ¿Win dónde está? Preguntó Goku. A tus órdenes. Fue el grito de Win bajando las escaleras. Win, no hagas eso, no me gustan esos modales, somos amigos, dijo Goku apenado. Sí, perdón, fue la emoción de que me llamaras, dijo Win haciendo reír a Kara. ¿Pudiste averiguar algo de Monel? Preguntó Goku. No aún nada, me pregunto si Kara pudo encontrar algo, dijo Win. Como si fuera magia, Bárbara entró en llamada. Goku contestó. Barbs, dime qué tienes, dijo Goku. Me temo que malas noticias, vengan a la empresa, dijo Kara. Base secreta de Cadmus. La líder estaba mirando las cámaras en donde estaba Monel sentado dentro de su jaula. Entonces ¿qué sigue? Supongo que ya sabrán que tenemos al Daxamita, dijo Cyborg Superman. No me digas que le temes a ese Saiyajin, fue lo dicho por Lilian burlonamente, descuida en esta base no podrá sentir la energía de nadie, y como dije antes que comience la fase 2. ¿Y en qué consiste eso? Preguntó Cyborg Superman. Bueno, para eso la necesitamos a ella, dijo Lilian mostrando una imagen de Super Girl en la pantalla. Si sabes que está con Kakaroto y no creo que le haga gracia que la toquemos, dijo Cyborg Superman recordando las pelas de Kakaroto.
Lo sé, pero a diferencia de ese cavernícola, nosotros usaremos el cerebro y veremos hasta dónde es capaz de llegar por su querida Supergirl, dijo Lilian riendo de manera loca. ¿Y cómo se te ocurre hacer para que no intervenga? Preguntó Cyborg Superman. Contraté a una personita, y tú será mejor que te prepares para entrar en acción, dijo Lilian. Este asintió y sonrió con malicia. Empresas. Goku y Kara aparecieron en la base barra cueva que estaba en la empresa, ahí estaban Bárbara y Dina sentadas de manera seria. Esas caras no me gustan, dijo Kara. Sobre Mon-El, encontré esto en un callejón, lo tenía un vagabundo, dijo Dina mostrando el botón y su celular. Lo último que supimos de él es que luego de cenar se iba a ir con Win, dijo Bárbara. Pero no llegó, dijo Goku serio. Bárbara en eso puso una de las grabaciones que encontraron de las cámaras de las calles, la cual daba justo al callejón. Ellos pudieron ver cómo Mon-El se acercó a ayudar a un vagabundo, pero este lo electrocutó para luego subirlo a una camioneta y llevárselo. Desde el ángulo fijado se pudo ver la cara de Lilian. Maldita sea, le di una oportunidad más y no la aprovechó, esto acaba ahora. Dijo Goku furioso colocando sus dedos en la frente y buscando el ki de Lilian. No, otra vez, no la encuentro por ninguna parte, dijo Goku. Deben estar usando algo para que no puedas ubicarlos, es raro, pero no te preocupes, en una hora tendré ubicada todas las bases de Cadmus, dijo Bárbara. Cruzaron la línea y hora de que paguen, dijo Dina colocándose el antifaz. Le avisaré a Alex que nos ayude, dijo Kara. Sí, hablando sobre eso, necesito que tu hermana vigile a cierta persona, dijo Bárbara mostrando a Red Hood. ¿Sucede algo?, dijo Kara viendo la imagen. Apareció un delincuente muerto, y quiero pensar que él no fue, pero para mantenerme segura necesito que tu hermana lo tenga vigilado, dijo Bárbara. Kara le asintió, no cuestionaría nada de eso. Barbs, dijo Goku poniendo una mano en su hombro, él sabía que había algo más que un simple lo conozco, y no quería que su amiga sufriera en lo más mínimo. Descuida Goku, estaré bien, solo quiero asegurarme de que nada suceda, dijo Bárbara con una sonrisa triste. Kara en eso se acercó y le dio el teléfono en llamada con Alex a Bárbara. Empresa de Goku y Bárbara. Bárbara estaba trabajando sin parar, intentó encontrar todas las bases de Cadmus, ya que estaban repletas. Es una lástima que Superman no esté para ayudar, dijo Dina. Un temblor se sintió en la cueva y provenía de la máquina de gravedad, en la cual estaba Goku entrenando. Kara querida, ¿segura que Goku está bien?, inquirió Dina viendo la máquina de gravedad. Bueno, Goku me comentó que ya sabe el riesgo que tiene en este mundo, que nada lo salvará, como si tuviera las esferas del dragón a su disposición. Y bueno, queda de más decir que se preocupa por todos nosotros, dijo Kara. Él es tranquilo y amable, pero cuando tocan algo que él aprecia no creo que quieras verlo, dijo Bárbara. La compuerta se abrió y en eso Goku en Super Saiyajin salió. Qué guapo es, dijo Dina. Bien, vamos a por él, dijo Goku. Esperen, tenemos otro inconveniente, dijo Bárbara mostrando en la pantalla de la computadora un asalto a 2 bancos, eran bastantes sujetos. Genial, está bien, yo iré por uno, tú ve por el otro, Goku, dijo Kara. Kara Red Hood puede que esté por ahí, solo espero que lo encuentres, dijo Bárbara. Si lo veo te avisaré, dijo Kara. Kara, ten cuidado, dijo Goku, algo le olía mal. Amor, son solo unos asaltantes, que puede pasar, dijo Kara sonriendo. Kara ante eso como despedida salió volando en dirección contraria a Goku. Voló un par de kilómetros, pero en eso una voz resonó en su cabeza. Hola Kryptoniana, dijo Lilian Luthor. Lilian, la líder de Cadmus, dijo Kara. Así es, y supongo que sabes por qué nos llamamos así, Cadmus fue un héroe, dijo Lilian. Están locos si creen que son héroes, cuando los encontremos, amenazó Kara. Entonces te invito a venir, tengo a tu querido amigo el Daxamita, pero ven sola, donde Kakaroto venga o cualquier otro, tu amigo morirá muy rápido. Si te rehusas también morirá, solo sigue mi voz, terminó por decir Lilian. Perdón Goku, pensó Kara saliendo volando.
Banco Norte de National City. El edificio estaba rodeado de policías que no podían hacer nada por los rehenes que tenían los delincuentes. Ojalá venga Kakaroto, somos 20 con estas armas alienígena, no tendrá nada que hacer el cobarde, dijo uno de los ladrones, disparando de la mano un rayo rojo a los policías. Un policía quedó tendido en el suelo, viendo su vida pasar por delante. Oh mira, uno quiere morir, dijo un ladrón que sin pensarlo dispara al policía. Lo que no espero es que luego de la explosión, el policía desapareció. Wow, esto es potente, dijo otro ladrón. Estúpido, no llego a darle, dijo el jefe. Ante ellos estaba Kakaroto con su capucha correspondiente, tapándole para que no se le viera. Idiota, ya olvidaste que vimos tu pelado rubio junto a tu cara, dijo el jefe sonriendo. Kakaroto en un parpadeo apareció detrás del jefe. Tienes razón, yo te haré una pregunta, ¿de casualidad esa armadura vuela? Dijo con una voz seria, haciendo que al jefe le atravesara un escalofrío por todo el cuerpo. Lugar abandonado. Supergirl entró atravesando la ventana, cayendo en una rodilla en un pasillo oscuro. Ello lo observó al lugar y siguió avanzando, hasta que vio a alguien parado al fondo. «Jon, ¿qué haces aquí?», preguntó Supergirl confusa. Lo que deberías preguntarte es qué haces tú aquí, debí de haberte enterrado con el laboratorio, dijo Cyborg Superman. Kara, entendiendo que era, se puso alerta. Es raro que sigas con vida, dijo Supergirl con sarcasmo. Ese Saiyajin casi me mata, lo odio tanto como al marciano verde que me robó la vida, dijo Cyborg Superman. ¿Y ahora trabajas para ellos?, acusó Supergirl. La última vez casi acabo contigo, esta vez será definitiva, dijo Supergirl lanzando un golpe a su cara. Olvidé decirte algo, dijo Cyborg con una sonrisa, luego aplaudió, haciendo que se muestren las luces rojas que rodeaban toda la sala. Mi turno, fue lo último dicho, antes de encajar un golpe en la mandíbula de Supergirl enviándola contra una columna. Sin perder tiempo la siguió enviándola de vuelta contra una columna. Está bien, las luces no me las esperaba, aún así no la tendrás tan fácil, dijo Supergirl limpiándose la sangre de la boca. Kara lanzó una patada conectando en el estómago de Cyborg, al recibir la patada quitó la pierna de Supergirl para luego lanzar un golpe directo al rostro. Supergirl esquivó el golpe y volvió a conectar con un puño en su cara. Para tu información, Kakaroto no tiene debilidad, están perdidos en ese sentido, dijo Supergirl sonriendo. Cyborg quiso conectar otro golpe, pero fue esquivado para luego ser impactado por la visión de calor de Supergirl, haciendo que su rostro se derrita. Te equivocas, si tiene una y eres tú, dijo Cyborg Superman aplaudiendo nuevamente para que ahora las luces sean verde. Kara cayó rápidamente en una rodilla, sus fuerzas la habían abandonado. Creo que yo, sonrió ahora, dijo Cyborg conectando un rodillazo en el mentón de Supergirl. Kara quedó en el suelo tendida sangrando ahora por la boca. Lo siguiente que recibió fueron múltiples patadas en el estómago, haciendo que Kara escupa más sangre. Hijo de perro, quiso decir Supergirl, pero fue sujetada del pelo. SHHH, fue lo único que susurró Cyborg, dándole un cabezazo haciendo que más sangre brote de su frente. Podría seguir y me divertiría, pero esto solo fue para dejar marca en el lugar, tu querido Kakaroto se pondrá contento al ver esto, dijo Cyborg tomando el botón de Kara y rompiéndolo. Lo siento Gowa, dijo Supergirl delirando, solo para luego caer desmayada. Banco Norte. Creo que tus hombres ya no quieren jugar más, dijo Kakaroto, el cual ya había noqueado a 10 hombres. El jefe de los ladrones ya había intentado de todo con sus armas, pero ese monstruo no cedía según sus palabras. Eres un desgraciado, pero yo quisiera pagar por ver tu cara en unos momentos, dijo el jefe sonriendo con malicia. Kakaroto notó esa sonrisa, y no iba acorde a la pelea, eso no correspondía a esto. ¿Qué quieres decir?, dijo Kakaroto tomándolo de la armadura. Ja, me imagino que estará todo de rojo, dijo el jefe. Kakaroto apretó los dientes, algo no andaba bien, su primer pensamiento fue en pensar por qué Kara no había comunicado si ya estaba con Red Hood.
como si fuera otra señal, la voz de Dina se escuchó. Goku, hemos perdido la señal de Kara. Goku abrió los ojos de par en par, y se concentró en encontrarla. Ella no estaba. Supongo que ya te habrás dado cuenta de nuestro plan, nunca fue robar el banco, fue el tenerte acá, dijo el jefe con una sonrisa que se le fue cuando vio que la capucha de Kakaroto voló y su pelo dorado salió a relucir. Toda la zona tembló, el cielo se oscureció, rayos provenientes de Goku también salieron, su fase 2 estaba a flote. El jefe cayó del susto y una presión inexplicable hizo que todos los hombres cayeran de cara al suelo, donde en su proceso sus gritos no se hicieron esperar, ya que la presión logró que sus huesos se rompieran. En un despliegue de velocidad que nunca usó en este mundo, Goku salió volando al edificio abandonado. Bastaron segundos para que este atravesara el techo y entrara. Kara. Fue el grito de Goku, que ya no le importaban los nombres en clave. Luces verdes, dijeron Bárbara y Dina viendo por la cámara que tenía Goku en el pecho. Goku miró todo alrededor, viendo las columnas rotas. Y como dijo aquel sujeto del banco, rojo. Bárbara y Dina se taparon la boca, todo el lugar estaba manchado de sangre y una parte de la capa de Super Girl estaba tirado ahí junto a un mensaje. Hola Kakaroto, espero que te guste que escriba con este color, por si no lo notaste es sangre. Esto lo escribo con brazos nuevos ya que tú me arrebataste los míos. Tengo a Super Girl y al Daxamita, intenta encontrarlos, antes más habitaciones estén del mismo color que estás viendo. Ate. Cadmus. Bárbara y Dina al terminar de leer eso quedaron aterradas por la brutalidad, pero lo que más la alertó fue ver que la cámara perdía señal. Flashback. Hola Son Goku, soy Kara Danvers, una amiga me dijo que vendrías, dijo la rubia manteniendo los nervios controlados. Es bueno que sepas que ya no te puedes confiar en este mundo, dijo Kara sonriendo. Sí, sé que las esferas del dragón no están para salvarnos, dijo Goku. A fin del flashback, Goku cayó de rodilla, golpeando el suelo, causando temblores por toda la zona, haciendo que los gritos de los vecinos se hicieran esperar. No, ustedes no, dijo Goku con una voz más gruesa de lo normal. Goku, escúchame, la encontra, Bárbara no pudo terminar ya que el edificio tembló. El aura de Goku comenzó a agrandarse cada vez más, el edificio comenzó a ceder. Cadmus, Kyborg, murmuraba Goku. El sello ante la liberación de poder comenzó a presionar a Goku. Un gruñido fue su respuesta. Goku, escúchame, el temblor, eres tú, tienes que calmarte, gritó Bárbara para ver si podía ser escuchada. Goku se tomó del pecho, la fuerza del sello lo quería hacer retroceder, pero sus pensamientos nublados, sus recuerdos, hacían que el dolor no fuera nada. Mientras el lugar, el país, o mejor dicho todo el mundo comenzaba a temblar. ¡Ah! Fue otro grito de Goku, ocasionando una onda expansiva que hizo que el edificio se desintegrara. Los escombros comenzaron a elevarse lentamente, mientras ventanales de edificios comenzaban a reventar por la presión. Los haré salir, exclamó Goku. Los terremotos hacían que todos los ciudadanos corrieran para todos lados, despavoridos, sin saber lo que realmente pasaba. Cueva secreta. Esto, es obra de Goku. Nunca sentí un temblor así en mi vida, dijo Dina viendo como toda la maldita cueva temblaba. Cadmus acaba de provocar un gran desastre en el planeta, dijo Bárbara rezando porque Goku se detuviese. National City, tejados. Dick y Jason estaban patrullando la zona, cuando desde hace rato recibieron una noticia de que cierto edificio estaba emitiendo una energía rara. Ellos se estaban dirigiendo cuando los temblores y los vidrios de los edificios romperse no se hicieron esperar. ¿Pero qué mierda?, exclamó Jason, el cual casi se cae del techo, pero Dick lo salvó. Este terremoto no es normal, dijo Dick algo asustado. Uno de esos cristales se me va a clavar en el ojo, dijo Jason esquivando trozos de cristales. Creo que ese es el edificio, dijo Dick intentando mantenerse de pie. Londres. Embajada de Temisira. El mar y la tierra están demasiado alterados, dijo Diana viendo cómo enormes olas azotaban la isla sin rencor. ¿Acaso eres tú?
Pensaba Diana mirando el cielo, el único que se le venía a la cabeza de poder causar un terremoto así era Kakaroto. Clark podría, pero si viniese volando desde el espacio. Gotham / Mansión Wayne. Señor, tenemos que salir de aquí, esto es aterrador, dijo Alfred, el cual estaba siendo sujeto por Damián. Estas ondas vienen de National City, Dick y Jason de seguro tienen que estar yendo a ver. Creo saber quién es el culpable, dijo Bruce. Base de Cadmus. Este tiene que ser Kakaroto, nos va a matar a todos, estamos perdidos, dijo un soldado de Cadmus corriendo con una Supergirl inconsciente en brazos. Tranquilízate, no nos va a encontrar, dijo Kibor. El anterior soldado se empezó a paniquear, hasta que todos sus llantos fueron cortados por una bala en la cabeza. No queremos débiles aquí, dijo Lilian agarrándose a las paredes por los temblores. Yo no estaría seguro de tu plan, dijo Cyborg Superman viendo los rayos que caían del cielo, todo parecía un apocalipsis. Él solo está mostrando realmente cómo es, una amenaza, Lilian. D.O. ¿Qué está pasando? Dijo John sujeto a las escaleras. El fin del mundo y nunca pude ver el Super Saiyajin 3 ni el Ultra Instinto, dijo Vin debajo de una mesa. No sé por qué esto tiene que ver precisamente con él, Win comunícate con Bárbara, dijo Alex. Imposible, todas las comunicaciones se cayeron, dijo Win. Diablos tendré que ver la manera de ir yo, pero la pregunta es cómo, dijo Alex cayéndose. Restos del edificio. La respiración de Goku cada vez se agitaba más, con una mano en el corazón, su cabello rubio estaba brillando cada vez más. ¡Ah! Goku comenzó a gritar ahora haciendo estremecer todo el planeta. Su cabello rubio cada vez se hacía más largo, tormentas por todo el planeta hacían de un lugar inevitable de esto no parase, ráfagas de viento a su alrededor hacían que personas cerca del lugar salgan volando a quién sabe dónde. Es ahí. Gritó Jason tirando un gancho junto a Dick para aferrarse lo más cerca del edificio. Ese sujeto es. Gritaba Dick, ya que los fuertes vientos no dejaban oír. Rayos siguieron cayendo en el lugar, hasta que el final de un grito abrumador que fue escuchado por todo National City, fue como el grito de un monstruo. Aquella transformación estaba completa. En lo poco que quedaba de calle y del lugar del edificio. Ahí estaba Goku, su pelo dorado ahora le llegaba hasta la cintura, sus cejas habían desaparecido completamente, su rostro ahora se veía completamente como el de un villano, pero no era el caso, una aura dorada enorme lo cubría a aquel guerrero que quedó de espaldas a Jason y Dick que no sabían cómo reaccionar. Goku se dio la vuelta y vio a Dick y Jason, ambos tenían el traje por supuesto. Ellos se pusieron en posición de pelea ante la duda. Ustedes, mencionó en un tono bajo Goku, pero lo suficiente fuerte para que ambos escucharan. Sí, somos nosotros, y tenemos varias preguntas a hacerte ahora que has dejado de hacer temblar el planeta entero, dijo Jason con la voz temblorosa, aquella aura del Saiyajin y esa mirada lo ponían inquieto. Esas preguntas se las responderé luego de que encuentre a Supergirl, dijo Goku. Oh no, nos atravesamos tornados y vientos de no sé cuántos kilómetros para llegar, algo nos tendrás que decir, dijo Jason, pero Dick le negó con la cabeza. Será mejor que se vayan antes de que pierda la paciencia, dijo Goku dándose la vuelta, sé que conocen a Bárbara Gordon, hablen con ella. Oye Jason no terminó. ¿Que acaso no me oyes? Hazme caso o quieres que alguien muera. Exclamó gritando Goku, haciendo que todo el lugar tiemble, dejando en shock a ambos vigilantes. A fin del capítulo.